ya les están temblando las piernas, y es que después de que esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que la próxima semana enviará la reforma electoral, algo cambió en el ambiente político. No fue una simple declaración, fue un aviso, y en la oposición lo entendieron perfectamente, porque apenas terminó la mañanera y ya estaban frente a los micrófonos Marco Cortés y Kenia López, hablando de mayorías espurias, sobre representación y crimen organizado. Demasiada prisa, demasiada ansiedad. ¿Casualidad? No, fue realmente vil reacción. Porque cuando el poder ya no es automático, la oposición insiste en el discurso del 8% de sobrerepresentación, pero lo que realmente les duele no es la fórmula. Les duele que ya no pueden ganar sin convencer, les duele que la mayoría legislativa no salió de una negociación en lo oscurito, sino de las urnas. Hablan de siglado, de coaliciones, de técnica jurídica, pero omiten algo fundamental. Las reglas que hoy critican son las mismas que defendieron cuando les convenían, y ahora, cuando la presidenta anuncia que viene una reforma profunda, histórica, que tocará las reglas del juego, se sienten acorralados. Porque si la reforma va en el sentido de cerrar vacíos legales, ajustar representación y modificar mecanismos de financiamiento, el mensaje es claro. El que quiera ser legislador, que se gane la confianza del pueblo, y ahí está el verdadero problema para ellos. He escuchado hoy en la mañana la declaración de la presidenta de la República a propósito de que se enviará al Congreso mexicano la iniciativa de reforma electoral. Yo, como presidenta de la Cámara de Diputados, lo reitero, esta Cámara de Diputados, esta presidencia, tiene las puertas abiertas para que haya un diálogo respetuoso, institucional, plural, que no haya fast track, que no se tome una decisión alejada de las y de los mexicanos, que si esta Cámara de Diputados es la Cámara de origen, si aquí se envía esa iniciativa, por supuesto, garantizaremos que se escuche a todas las voces en este país que deseen, por supuesto, hacer uso de esta Cámara de Diputados. Para mí es absolutamente importante decir, si vamos a tocar las reglas electorales, si vamos a modificar las reglas para la siguiente elección, se necesita hacer de manera eficiente para respetar el voto de las y los mexicanos. Se necesita hacer una reforma de cara a los mexicanos, dando, por supuesto, posiciones públicas y claras. Salen con el discurso del crimen, pero su memoria es selectiva. Llama la atención que ahora el PAN ponga sobre la mesa la anulación de partidos si se comprueba intervención del crimen organizado. Es un tema serio y gravísimo, pero la pregunta es inevitable. ¿Con qué autoridad moral levantan esa bandera? Cuando el país no ha olvidado el caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, hoy condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Si la vara va a ser alta, que sea para todos, pero no puede convertirse en discurso de oportunidad cada vez que se sienten desplazados políticamente. Por otra parte, proponen elecciones primarias organizadas por el INE. Hablan de evitar simulación. Sin embargo, durante años las dirigencias partidistas controlaron candidaturas sin consulta real a la militancia. Hoy dicen que buscan democracia interna, pero el trasfondo parece otro: intentar frenar una reforma que podría redefinir la competencia política y alterar equilibrios que durante décadas les dieron oxígeno legislativo, aún sin respaldo mayoritario. ¿De qué se trata esta reforma electoral? Primero y primerísimo, de eliminar el 8% de sobrerepresentación y subrepresentación. No puede volver a ocurrir que esté integrada, como ocurre hoy, la Cámara de Diputados con el 54% de los votos en boleta electoral de diputado de Morena, Verde y PT, que tengan el 73% de las curules.
Ahí hay una sobrerepresentación de casi el 19%. Por eso es lo que ocurrió en nuestro país. Además, aún con la sobrerepresentación, ustedes saben que aquí en el Senado de la República no tenían la mayoría calificada y ustedes saben cómo la consiguieron. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que la representación sea lo más parecida al voto que obtiene cada partido político y fuerza política en las urnas. Que ya no haya simulaciones de siglado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me registre como candidato de un partido, pero resulta que gané con los votos de otro partido, porque ahí es donde se sobrerepresentan. Que se sigle ese distrito que ganó a quien obtuvo más votos y no a quien lo registró en un papel, para evitar la sobrerepresentación. Segundo, esta reforma plantea que se sancione de manera contundente la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Por eso hoy vemos el asunto que generó tanta atención mediática del alcalde de Tequila. ¿Qué es lo que estamos proponiendo con el senador Raimundo Bolaños? Que si se comprueba la intervención del crimen, se anule la elección independientemente de la diferencia. Y además que se sancione al partido y al candidato que no puedan participar en la elección extraordinaria. Y si este asunto es general, o sea, una intervención del crimen de forma más general en un partido, hasta se le anule el registro a ese partido político. Tercer punto que presentamos. Este es muy de exigencia ciudadana y se trata de los plurinominales. Lo que estamos planteando el senador Bolaños y un servidor es que se haga una lista híbrida, que haya primeras minorías para los distritos federales, 100 primeras minorías y 100 por lista de partido, y que se vayan integrando uno y uno para que de esa manera demos un paso en el sentido que también exige la gente, un voto más directo también de los diputados de representación proporcional. ¿Esto qué va a provocar? Que haya mejores candidatos, más competitivos, porque tendrían dos posibilidades de llegar: ganando su distrito o siendo de los mejores perdedores en la contienda electoral. Y cuarta y última, lo que estamos planteando el senador Bolaños y un servidor es que haya elecciones primarias para presidente de la República, senadores y diputados federales. Ahora sale la narrativa de revivir al PRI, pues dicen que están lastimando la democracia, y de revivir el viejo PRI. Es un discurso clásico, presentar cualquier cambio impulsado desde el Ejecutivo como amenaza autoritaria. Pero el dato incómodo es este: en los últimos años ha habido alternancia real en el país. El sistema permitió cambios de partido en la presidencia y en la mayoría de los estados. Si la reforma se discute públicamente con debate legislativo y reglas claras, el argumento de golpe a la democracia pierde fuerza. En primera instancia les pregunta Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Buenas, gracias, Dorita. Buenas tardes, senadores. Hay una realidad que no podemos negar, que es que el gobierno federal no escucha a la oposición. A las únicas minorías que escucha es al Verde y al PT, que son con los que está dialogando para poder sacar una iniciativa que nazca con el mayor consenso posible, porque sin el voto de ellos no nace. En función de ese contexto, no es que quiera yo minimizar su propuesta, que a mí me parece muy valiosa en lo personal, pero en la realidad legislativa, lo que les quiero preguntar es, ¿ustedes qué opinan de que Morena quiere bajar el financiamiento de los partidos políticos y cambiar la fórmula, lo cual implicaría que Morena seguiría teniendo más dinero que el resto, pero el resto con menos dinero del que tienen hoy? ¿Qué opinan ustedes de que la representación proporcional se utilice ahora con votación directa, que en términos
estrictos la elimina como representación proporcional y la hace de votación directa, ya sea por estados, por regiones o nacional. Y 3, ¿qué opinan ustedes de que en ese escenario de las pluris de mayoría no quieren modificar la porción de la sobrerepresentación? Estamos ante un escenario en que realmente se está construyendo una reforma para revivir el viejo PRI y que siempre y por siempre ganen ellos. Por lo tanto, contesto rápidamente esta pregunta, me retiro al Pleno y ya si hubiera más adelante alguna pregunta, por supuesto aquí se quedará el senador Bolaños para poderla atender. Miren, amigas y amigos, Morena trae un verdadero problema entre ellos, entre acusaciones y señalamientos de unos contra otros, pero ese no es nuestro problema. De hecho, trae diferencias hasta con sus partidos aliados en materia electoral. El senador Bolaños y un servidor estamos presentando no la iniciativa que le conviene a Morena o al PAN, es la reforma electoral que México necesita para garantizar pluralidad, que el voto de los mexicanos cuente, para garantizar en los hechos que si el crimen organizado se involucra en un proceso electoral, va a haber sanciones determinantes y no simulación, para garantizar que nadie tenga de manera espuria una sobrerepresentación que no ganó con voto directo de la gente. Esta es la reforma que México necesita, que los mexicanos están pidiendo. Que haya elecciones primarias para elegir presidente de la República. Ya intentamos hacer un primer ejercicio, pero sin la participación del INE, sin financiamiento, sin spots, sin promoción. Todo ello es lo que queremos. No importa lo que ellos quieran. Eso es lo que México necesita. ¿Qué llamado si hacemos a la presidenta y a las senadoras y senadores? A que escuchen, a que vean esta propuesta. De hecho, invitamos al Partido Verde, invitamos al PT, por supuesto al PRI y MC, a que revisen la iniciativa. Puede ser que hasta estos partidos como el PT o Verde les pudiera convenir, porque van a lograr de esa manera tener una verdadera representación no simulada en el Congreso de la Unión. Adelante, senador Raimundo Bolaños. Muchas gracias, senador Marco Cortés. Buenas tardes a todas y a todos. Un poco retomando, toda la historia de las reformas electorales, jamás, no hay una sola que haya nacido como propuesta del oficialismo. Y hay una razón muy básica. Lo que se busca en una reforma electoral es acercar las condiciones de equidad. En esta propuesta partimos de que el sistema electoral mexicano funciona. Hay que ajustarlo, sí, pero funciona. Tan lo hace que en los últimos 20 años 3 partidos diferentes han accedido al poder. Tan funciona que en 31 de las 32 entidades federativas también ya hay alternancia. Y nos preocupa el diagnóstico que mostraba hoy la presidenta de México. Nos preocupa porque los puntos torales, las exigencias de equidad, no son lo que se anunció hoy en la mañanera. Las exigencias de equidad es en la capacidad de tener la representación justa y debida al interior de los congresos. Hacer que cada voto pese lo que deba pesar y eliminar la posibilidad de tener, como hoy sucede, mayorías espurias, mayorías construidas de forma artificial, aprovechando los elementos que en ley tenían vacío. Mucho se ha hablado de la necesidad de que las cúpulas de los partidos dejen de tener tanta representación en los plurinominales. Nosotros partimos de un elemento todavía más central. Hoy, las cúpulas de los partidos también tienen la definición de quién los representa en las mayorías, porque en las coaliciones quien determina quién gana es el siglado y no la gente.
La propuesta lo que permite es que se ha asignado ese triunfo al partido que más votos obtuvo de la gente en la coalición. ¿Esto qué haría? Esto haría que en la coalición donde Morena predomina, por ejemplo, integrada hoy, todos los diputados de mayoría relativa hubieran sido de Morena. Pero eso también permite que el PT, que el Verde, que eran sus partidos coligados, tengan un acceso a representación proporcional justo y debido de sus candidatos, sin disfraces. La democracia no puede tratarse de vernos la cara los unos a los otros y de encontrar la forma de darle la vuelta a la ley. La democracia tiene que regularse a la luz de lo que realmente pasa en la calle, a la luz de lo que realmente pasa en las elecciones. Y esta iniciativa se trata de eso, de poder generar una amplia precampaña a través de elecciones primarias y nos dejemos de simulaciones de corcholatas, de procesos internos que lo único que están buscando, que se buscó, era posicionar una candidatura. Pongámosle el nombre que tiene cada uno de los elementos. Si esa es la dinámica que ha vivido México en las últimas elecciones, entonces regulémosla. Generemos una elección abierta, simultánea, organizada por la autoridad electoral y donde la ciudadanía pueda votar en el proceso interno del partido que mejor le acomode. Permitamos esa participación ciudadana y a la vez lleguemos a esta regulación total. El segundo problema grande es el elefante en el armario que se llama delincuencia organizada. Eso no lo hemos escuchado en las mañaneras y ese es el problema real que existe hoy en México, que ya describía de forma vasta el senador Marco Cortés. Y la propuesta es muy clara. Si hay intervención del crimen organizado, la elección se anula. El partido responsable deja de poder participar en la elección extraordinaria, la candidatura también, y de profundizarse y haber vínculos por parte del partido, la exigencia será que se extinga. A grandes rasgos es la iniciativa, para no repetirles muchas cosas, amigas, amigos, y quedaríamos a sus órdenes. Si ustedes nos los permiten, pasaríamos al apartado de preguntas por parte de los compañeros de los medios. En primera instancia les pregunta Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Buenas, gracias, Dorita. Buenas tardes, senadores. Hay una realidad que no podemos negar, que es que el gobierno federal no escucha a la oposición. A las únicas minorías que escucha es al Verde y al PT, que son con los que está dialogando para poder sacar una iniciativa que nazca con el mayor consenso posible, porque sin el voto de ellos no nace. En función de ese contexto, no es que quiera yo minimizar su propuesta, que a mí me parece muy valiosa en lo personal, pero en la realidad legislativa, lo que les quiero preguntar es, ¿ustedes qué opinan de que Morena quiere bajar el financiamiento de los partidos políticos y cambiar la fórmula, lo cual implicaría que Morena seguiría teniendo más dinero que el resto, pero el resto con menos dinero del que tienen hoy? ¿Qué opinan ustedes de que la representación proporcional se utilice ahora con votación directa, que en términos estrictos la elimina como representación proporcional y la hace de votación directa, ya sea por estados, por regiones o nacional? Y tres, ¿qué opinan ustedes de que en ese escenario de las pluris de mayoría no quieren modificar la porción de la sobrerepresentación? Estamos ante un escenario en que realmente se está construyendo una reforma para revivir el viejo PRI y que siempre y por siempre ganen ellos. Gracias. Querida Leti, gracias por tu muy buena pregunta, por cierto. Antes de contestar la pregunta de Leti, les anticipo que en 5 minutos voy a subir a tribuna a presentar la iniciativa. Lo que haremos es, en una parte presento yo la iniciativa, en otro momento la presenta Raimundo, porque es una iniciativa conjunta del senador Bolaños y de un servidor. Por lo tanto, contesto rápidamente esta pregunta, me retiro al pleno
y ya si hubiera más adelante alguna pregunta, por supuesto aquí se quedará el senador Bolaños para poderla atender. Miren, amigas y amigos, Morena trae un verdadero problema entre ellos, entre acusaciones y señalamientos de unos contra otros, pero ese no es nuestro problema. De hecho, trae diferencias hasta con sus partidos aliados en materia electoral. El senador Bolaños y un servidor estamos presentando no la iniciativa que le conviene a Morena o al PAN, es la reforma electoral que México necesita para garantizar pluralidad, que el voto de los mexicanos cuente, para garantizar en los hechos que si el crimen organizado se involucra en un proceso electoral, va a haber sanciones determinantes y no simulación, para garantizar que nadie tenga de manera espuria una sobrerepresentación que no ganó con voto directo de la gente. Esta es la reforma que México necesita, que los mexicanos están pidiendo. Que haya elecciones primarias para elegir presidente de la República. Ya intentamos hacer un primer ejercicio, pero sin la participación del INE, sin financiamiento, sin spots, sin promoción. Todo ello es lo que queremos. No importa lo que ellos quieran. Eso es lo que México necesita. ¿Qué llamado si hacemos a la presidenta y a las senadoras y senadores? A que escuchen, a que vean esta propuesta. De hecho, invitamos al Partido Verde, invitamos al PT, por supuesto al PRI y MC, a que revisen la iniciativa. Puede ser que hasta estos partidos como el PT o Verde les pudiera convenir, porque van a lograr de esa manera tener una verdadera representación no simulada en el Congreso de la Unión. Queridas amigas y amigos de los medios, dejo al senador Raimundo Bolaños porque voy a subir en este momento a la tribuna a presentar precisamente esta iniciativa. Adelante, senador. Y déjame complementar un poco, Leti. A ver, ya lo decía el senador Cortés, esta iniciativa no está hecha para beneficiar a un partido específico, que el llevar las cosas a la justicia que de verdad debería tener, va a terminar beneficiando con posiciones plurinominales al Verde y al PT. Y a MC y al PRI y al PAN es darle la justa dimensión de representación a cada uno, en una fórmula que es totalmente viable, que es posible, que garantiza pluralidad y que podría hacer en sentido completo tener una reforma integral. ¿Son los mínimos elementales? Sí, sin duda para nosotros lo son. En cuanto al sistema de listas que tú decías, la democracia mexicana está construida bajo un sistema mixto que en materia de representación proporcional se denomina lista cerrada, y hay una razón. Las listas abiertas, digamos, ordinariamente se utilizan en elementos, en regímenes de carácter parlamentario que no tenemos en México, y lleva a una dinámica distinta. Si la propuesta del gobierno vendría así, lo que va a ocurrir es una carnicería entre ellos, Leti, te lo garantizo, porque van a pelear, o la dinámica nueva sería pelear dentro de las listas de representación proporcional la mayor cantidad de votos al interior del partido. Entonces, de hacer un cambio de esta naturaleza, no solamente podría generarse el cambio, digamos, la reforma para la lista de representación proporcional, académica, doctrinaria, funcional y jurídicamente requeriría un cambio mayor, un cambio que quizás estaría llevando a pensar en eliminar el sistema mixto, porque ya deja de hacer funcionar una mayoría así. De hecho, en algún momento el régimen anterior hacía una propuesta de esta naturaleza, que fuera una sola lista y se generaría una votación así. Yo te diría que jurídicamente deja de armonizar esa propuesta y veo poca viabilidad de implementación jurídica a que eso pueda ocurrir. Con mucho gusto. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senador? Muy buenas tardes. Preguntarte si esta iniciativa que ustedes están presentando y la van ahorita a poner en pleno, si también la comparten con los diputados, que es donde sé que creo que va a llegar la iniciativa de reforma electoral, si también ellos van a respaldar esta propuesta que ustedes hacen, y si no, como dijo la compañera, si no le están aplicando a ustedes aquella frase de Carlos Salinas de Gortari, que ni los ven,
ni los escuchan. Y en ese sentido, si así sucede, porque sabemos la mayoría aplastante de Morena, que no le mueven una sola coma a lo que manda la presidenta, si esto implicaría que ustedes, en conciencia, pues no votaran esa reforma. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Pues mira, te diría, esta es una propuesta que elaboramos primero el senador Marco Cortés y un servidor. Para nosotros estos son los mínimos indispensables. Sin esto, cualquier documento que se presente no puede denominarse reforma electoral, porque no atiende ningún tipo de problemática, ¿no? La socializaremos una vez presentada con el partido ha presentado posicionamientos que compartimos en Senado, que gran parte de ellos recogemos en esta iniciativa, que los diputados seguramente recogerán también, y ya se verá en torno al trámite de carácter legislativo, como siempre ha ocurrido. En cuanto a lo otro, la responsabilidad de la oposición y de los senadores como oposición es generar una propuesta real, funcional y que pueda ser viable. Y esta propuesta cumple todos los elementos, no para beneficio de un partido, no para beneficio de una puerta, sino para beneficio de México en su conjunto. Y es acercar la realidad, acercar el ser real al deber ser, se dice, lo que pasa realmente en la votación con el reflejo que se debe tener en las urnas. Ya veremos en la discusión, y te lo adelanto, sí, sin esto no vamos. Sin el elemento de subrepresentación y sobrerepresentación acotado, no podríamos acompañar ninguna reforma electoral. Podríamos, digamos, tener diálogo para ver los demás temas, pero estos elementos, la apertura ciudadana, la sub y la sobrerepresentación, la eliminación de estas mayorías espurias que se han construido y la regulación de la no participación del crimen organizado, sí te adelanto que para Acción Nacional son irreducibles en una reforma. Gracias, senador. No tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos. Y bueno, lo que hoy vimos no fue una defensa técnica del sistema electoral, fue una reacción preventiva, porque si la reforma electoral modifica sobrerepresentación, financiamiento, listas plurinominales y fiscalización, el mensaje es inequívoco. Ya no bastará con estructuras, ya no bastará con alianzas y tácticas, ya no bastará con discursos de miedo. Habrá que competir con legitimidad real y eso, para quienes han visto reducirse su base electoral elección tras elección, se siente como un terror respirando en la nuca. El tono alarmista de la oposición revela algo más profundo. Saben que el tablero puede cambiar. Si la reforma fortalece proporcionalidad real y transparencia, el sistema podría exigir partidos más sólidos, más conectados con la ciudadanía y menos dependientes de fórmulas aritméticas. Y ahí está el dilema para el PAN y aliados: renovarse o quedar atrapados en el discurso del pasado. La presidenta lanzó el aviso, la oposición respondió con prisa. La discusión apenas empieza, pero algo quedó claro hoy: el anuncio no los tomó indiferentes, los sacudió. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.